¿Qué es un personaje literario? ¿Cómo se construye? ¿Puede una novela existir sin la presencia de estos personajes? Más todavía, ¿la bondad de una novela está en relación directa con la entidad o sustancia de los personajes? También se dice que la literatura no es cuestión de técnicas. Probablemente lo digan quienes nunca las usan, pero escritores que renegaron de ellas, caso de Borges, Bioy Casares, Flaubert, Nietzsche, no dudaron en aconsejarlas al futuro escritor. ¿Por qué? Porque consideraban que la inspiración a secas se desboca y que necesita técnicas para controlarse. Si no, los textos terminan en suspiros sentimentaloides y en metáforas más o menos ruinosas. Dicho lo cual, precisaré que el contenido de este ensayo, que también puede considerarse un taller de escritura, analiza métodos y procedimientos para perfilar el llamado personaje literario, explorando propuestas sobre su elaboración, para lo cual se toma como punto de partida el nombre del personaje, que no es un trabajo anodino, sino que conlleva una reflexión filosófica, sociológica, lingüística, etc. Su descripción física, su ubicación en un entorno espacial, el mundo interior y las tramas de su comportamiento, así como el uso consciente de una sintaxis narrativa. En cuanto a los destinatarios naturales de este libro, podrían ser tres: el profesorado, que no limita la formación literaria de su alumnado a memorizar nombres de escritores, títulos de sus libros, fechas de nacimiento y las características de los movimientos literarios a los que supuestamente pertenecen dichos escritores. El segundo destinatario sería, lógicamente, el lector a secas, pero que a mí particularmente me gustaría que fuese un lector que al leer se acompaña con un lapicero y escribe aquello que le llama la atención o le genera un tipo de pensamiento o un tipo de asociaciones o analogías que le pueden servir para otro tipo de cuestiones. Y en tercer lugar, el destinatario natural del libro sería también el futuro escritor, al que espero que cuando lea el libro la lectura le haga más consciente de ciertas variables gramaticales y literarias que pueden usarse en la creación de un texto, y sobre todo darse cuenta de cómo los conflictos técnicos literarios que suele tener el escritor a la hora de expresar su pensamiento, cómo la resuelve el escritor ya clásico con el que estamos acostumbrados a lidiar nuestras lecturas. Los tres destinatarios estos que acabo de enumerar, espero que encuentren en este ensayo y este taller de escritura pues las propuestas precisas para desarrollar su trabajo didáctico, creativo y formativo respectivamente. Dicho lo cual, me gustaría añadir que de la creación de un personaje se han escrito muchos libros para demostrar probablemente lo inútil que es escribir libros sobre este asunto. Bueno, lo serán aquellos libros convertidos en libros de instrucciones, que uno cree que le van a garantizar una promesa que nunca se va a satisfacer. Las técnicas son muy interesantes, las instrucciones son muy interesantes, los ejercicios de estilo también, pero no nos olvidemos que el ADN, el talento, es lo que realmente decide que nuestros textos alcancen cierto nivel literario. Y por otra parte, nadie crea un personaje fascinante siguiendo a secas un manual de instrucciones. Sabemos cómo Borges escribe sus cuentos, pero a pesar de conocer la técnica, es muy probable que ninguno de nosotros sea capaz de escribir un cuento
que tenga la altivez cognitiva y lingüística y metafórica de los cuentos que tienen los cuentos borgianos. Se parte del convencimiento de que todo se aprende en esta vida, pero evidentemente hay que precisar, aprender cómo. Los caminos de este aprendizaje literario son inescrutables, lo sabemos bien, y cada escritor cuenta cómo fue el suyo. Cada escritor un itinerario, un aprendizaje genuino donde los haya. Por si sirve de analogía recurrente, digamos que el camino recorrido por Borges nada tiene que ver con el de Juan José Arreola, el de Proust con el de Balzac y el de Flaubert con el de Pérez Reverte. Bueno, Pérez Reverte se parece a Flaubert como Corín Tellado a Virginia Woolf. Técnicamente son explicables las cualidades del personaje, el tono y la sintaxis, las tramas, la conformación física y psicológica del personaje, lo que queramos. Pero lo que resulta difícil de explicar es cómo se gesta un personaje en la marmita interior del autor. ¿Cuál es la chispa que genera que un personaje sea tan perfecto en los niveles que acabo de enunciar? Felizmente estamos ante una incógnita cuyo secreto nadie ha desvelado hasta la fecha. Tampoco habría que alarmarse, pues muchos son los llamados por las musas, pero pocos los elegidos. En realidad el problema no está en querer ser escritor, sino en el deseo desordenado de publicar, que hace que tengamos millones de libros en el mundo y que nadie leerá.